Y si el problema no es que no tengas inspiración, sino que estás esperando una forma de inspiración equivocada, y si fluir no significa evitar el esfuerzo, sino aprender a usar la fuerza con inteligencia, a veces me descubro deseando que la vida sea siempre suave como una pradera mullida, blanda, algodonosa, y que crecer sea algo así como un galope liviano, ligero, sin peso, pero con los años me voy dando cuenta de que las cosas no son tan como nos las imaginamos siempre. Las imágenes pueden ser tramposas. En principio yo era mucho más amante de una idea de lo fluido del agua y pasé de ser un amante del agua a volverme últimamente y explícitamente en los últimos años un explorador de la roca. Empecé a escalar y la escalada me está enseñando muchas cosas sobre los procesos creativos. Cada persona obviamente tiene sus recorridos necesarios y por ahí alguno era más de la roca y después pasó a ser más del agua, porque cada uno viene con sus aprendizajes y sus caminos de aprendizaje. En mi caso, uno de los grandes aprendizajes de esta vida, podría decir, es el de, bueno, aprender a abrazar el filo de la piedra, el filo de la piedra fría, el límite, el borde. Vengo, por cómo estoy ensamblado psíquicamente, muy acomodado en una idea de la fluidez y la expansión y la libertad, y cuando me encuentro con límites me cuesta. Por ahí a todo el mundo le cuestan los límites, pero a mí particularmente me cuesta mucho y por eso me estoy volviendo un maestro del arte de dialogar con los límites. Digamos que estoy cableado de fábrica para rechazar la dificultad. Hay personas que se excitan con la dificultad. Mi primera reacción ante la dificultad es rechazar, irme, retirarme, escapar, abandonar el proyecto. ¿Sí? Ante el primer obstáculo, mi tendencia de fábrica es a retirarme, a decir, bueno, no es para mí. Esquivo el esfuerzo. ¿Sí? Y sin embargo, una y otra vez, el destino me empuja hacia el muro, hacia la pared, hacia la dificultad, hacia el obstáculo, porque hay algo en mí que tiene que aprender a dialogar con el obstáculo, con la dificultad. Durante muchos años, más de 10 años, practiqué una forma de danza contemporánea que se llama contact improvisación. Es una danza de contacto, es improvisación con otros cuerpos en contacto, sin forma, fluida, supuestamente fluida. ¿Sí? En mi práctica, en esos años de contact, mi cuerpo aprendió mucho a entregarse a lo que se trabaja mucho en el contact, que es ir por el camino de menor esfuerzo, ir por donde la cosa fluye. Entonces, bueno, hay algo muy taoísta en la práctica del contacto e improvisación que tiene que ver con ir con el flujo, con las fuerzas de la vida, no hacer. O como dicen los taoístas, hacer sin hacer, Wu Wei. No sé si lo pronuncio bien en chino, Wu Wei es hacer sin hacer. Es un concepto taoísta que en las artes marciales se ve mucho, que tiene que ver con usar la fuerza de la vida como si fuera un barco con su vela a favor para actuar sin esfuerzo. Durante mucho tiempo esa imagen, la imagen del Tao, la metáfora del surfista, esto del dejarse llevar, fue mi guía y lo sigue siendo en alguna medida, en buena medida sigue siendo, pero también desde algunos años apareció otra metáfora, que es la metáfora de la montaña. Concretamente empecé a escalar y el muro me enseñó otra cosa, me está enseñando otra cosa, que tiene que ver con el uso correcto de la fuerza. No se trata de no usar fuerza, sino de usar correctamente la fuerza. La fuerza, si se quiere, con mayúsculas. Cuando navegamos, sabemos que no es el barco, sino el viento el que mueve la vela. Pero en la escalada no es tan evidente. Cuando escalamos, pareciera que somos nosotros, que es nuestro propio el cuerpo el que está haciendo la fuerza, haciendo como si la hiciera, como si el cuerpo fabricara una fuerza que no está. Pero sin embargo hay algo más. Aún en la escalada podemos reconocer que la fuerza no es solamente nuestra. Por ejemplo, cuando empezamos a escalar es muy común que las personas más principiantes, al escalar al principio, hagamos mucha fuerza de brazos. ¿Sí? Nos apretemos acá y hagamos mucha fuerza así. Y a medida que vamos aprendiendo a escalar, acordándonos de estirar los brazos, destensando esto para que la fuerza venga más de abajo, del centro, de las piernas, si se quiere, de la tierra.
Y cuando la fuerza viene más de abajo, empezamos a sentir empezamos a sentir una fuerza que no es del todo nuestra, no es solamente nuestra, como si algo viniera de otro lado, de la tierra, si se quiere. Algo que llega a nuestro cuerpo y que no es solo producido por nuestro cuerpo. Entonces, más que hacer fuerza, estamos usando la fuerza. Son palabras, pero a mí me parece que es interesante pensar la diferencia entre hacer fuerza, como si yo estuviera construyendo la fuerza, y usar fuerza, una fuerza que existe. En el conta, por ejemplo, se usa mucho la fuerza de la gravedad para al dejarse caer, recuperar. Esto es algo que se practica mucho. Uno se deja caer y en la misma caída produce un recupero para llegar a volar, si se quiere. Cuando vemos, a mí me pasa mucho, cuando veo a alguien con práctica, con bastante práctica escalar, me da la impresión de que no está haciendo fuerza, como si su cuerpo fuera casi que solo, grácil, con gracia, con ligereza. Y en verdad está usando fuerza, solo que no la está haciendo, no está forzando, sino que está usando fuerza, que es diferente. Sí, de nuevo, no es lo mismo hacer fuerza que usar fuerza. Hacer fuerza sería forzar y usar fuerza sería, si se quiere, crear. En el mundo de la creatividad se habla mucho de la idea del flow, del fluir, esta idea del estado de flujo. Y a veces me parece, y a esto quería apuntar en este video, confundimos las cosas porque tendemos a creer que fluir es no usar fuerza. Y no, fluir sería no forzar, pero no usar fuerza. Fluir es usar fuerza más que hacer fuerza. Esa sería la propuesta. Porque claro, la mente tiende a polarizar. Nos enamoramos de una metáfora o nos enamoramos de la otra, como si las metáforas fueran excluyentes. O el esfuerzo o el flujo. O nos enamoramos de la idea del trabajo duro y del esfuerzo y de que tengo que trabajar duro, como dicen en las películas norteamericanas, hard work. Hay que trabajar para llegar a ser lo que quiero ser. O la idea del me dejo llevar y que todo fluya y la inspiración. ¿Sí? Pero las cosas no son tan binarias, tan polarizadas. Por ejemplo, según la ciencia, que viene estudiando mucho esto del estado de flow, el estado de flow, escuché hace poco en un podcast, es como un insight sostenido en el tiempo. Pero ese insight llega después de haber trabajado, después de tiempo de trabajo, después de intentar, de buscar, de estudiar, de insistir. Hay muchos estudios, o bastantes, que estudian este fenómeno del eureka. El eureka, el momento de iluminación del insight, llega porque antes estudiamos, trabajamos, racionalizamos, nos esforzamos y cuando relajamos y salimos a caminar o nos metemos en la bañera, puede aparecer el insight, en un paseo, la revelación, pero no llega de la nada. Según la ciencia, los que estudian el fenómeno del insight y del flujo, podemos acceder a ese flujo y a ese insight porque también hay lo otro, la parte más dura. ¿Sí? Sin embargo, muchos nos pasa de esperar la musa, panza arriba en la playa, pretendemos que la musa llegue a inspirarnos y nos mueva el cuerpo a la creación maravillosa sin hacer nada. Y tampoco están así, al parecer, ni idea. Tampoco quiero generalizar del todo porque, qué sé yo. Pero caemos mucho en esto de no me viene la inspiración, así que no me siento a escribirlo otra vez. Estaba acompañando a alguien con mi programa TEMP, programa Todo es Materia Prima, que es mi programa de acompañamiento de artistas, y esta persona me dijo algo así como, bueno, me está pasando que no me siento inspirado, entonces no me siento a escribir. Y yo le hice ver esto de que primero dijo, no me siento inspirado, y después no me siento a escribir. Y le dije, ¿por qué no te sentás a escribir para después ver si te aparece la inspiración? ¿Qué tiene que ver con esta frase que creo que era de Picasso, que es un lugar común, un cliché, pero que para mí sigue funcionando y es importante recordarnos esta idea de que la inspiración no se encuentra cuando estamos trabajando. Tenemos que salir a caminar para poder entrar en un estado de flow. Si no, si estamos tirados en el sillón, no va a suceder. Lo más probable es que no suceda. Sí, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Tampoco es que se trata de hacer por hacer y estar haciendo cosas todo el tiempo porque, bueno, en algún momento va a llegar la inspiración. Hay veces en que está bueno no hacer también y quedarse chancho en el sillón.
porque también cuando hacemos mucho nos neurotizamos. Entonces, en esos casos lo mejor es parar, caminar, respirar, escuchar. Mi invitación es a atención a no confundir esto de no forzar y fluir con no hacer. Porque a veces fluir también es trabajar el filo de la roca. Podemos estar escalando, que es una actividad muy masculina, si se quiere, que pide fuerza y músculo y hueso, pero aún así hacerlo de una manera elegante, si se quiere. En matemática, la matemática nos enseña que la elegancia es una economía en el uso de la fuerza. Cuando yo estoy escalando y me siento más elegante es cuando uso la fuerza de una manera más económica, más correcta, más de arte marcial, más tai chi. Hace un tiempo tuve una revelación que me marcó mucho, que no es lo mismo, tal vez es una obviedad, pero para mí fue importante verlo, no es lo mismo estar apurado que estar veloz, ¿sí? La velocidad es una cuestión física que tiene que ver con la relación entre tiempo y espacio, el espacio recorrido en una cantidad de tiempo específico. Eso es la definición de una velocidad. Pero el apuro es un fenómeno psíquico, es querer ir más rápido que mi capacidad de prestar atención, eso es estar apurado. Y cuando me apuro es cuando pifio, cuando las cosas no funcionan, porque no estoy prestando atención, estoy queriendo ir más veloz que mi capacidad de prestar atención. Pero también puedo estar muy veloz, con la atención muy despierta, como las moscas, que no las podemos aplastar porque ven a mayor velocidad o a menor velocidad, no sé cómo sería, ven como si fuera en cámara lenta. Entonces nosotros creemos que estamos haciéndole así, como no la aplasto a la mosca, y la mosca, el mismo movimiento, lo ve así. Entonces tiene tiempo, todo el tiempo del mundo de tomarse un mate, fumarse un pucho y salir y decir, mira, no me vas a atrapar nunca. Salvo que esté confundida queriendo atravesar un vidrio. Bueno, esto mismo de la diferencia entre velocidad y apuro me pasa con el trabajar y el forzar. El trabajo, bueno, la palabra trabajo, según leí alguna vez, viene del latín y etimológicamente se refería a unos palos que usaban los esclavos de la antigüedad como castigo. Entonces la palabra trabajo, si esta etimología es correcta, por supuesto la palabra trabajo está cargada con la narrativa del castigo. Pero el trabajo es solo castigo si le ponemos esa narrativa de castigo, ese relato. En inglés la palabra work para mí no tiene ese peso. Tal vez porque el idioma inglés tiene que ver con el espíritu protestante y en el protestantismo hay una valoración diferente del trabajo que en el mundo más latino. Estoy generalizando, ¿eh? Para los protestantes el trabajo es el camino para llegar a Dios. Y yo cuando escucho que en las películas del norte hablan del work, del trabajar, pero con la palabra work, me da la impresión de que tiene menos peso del que tiene cuando nosotros hablamos de trabajo, que hay algo más, oh, el trabajo, ¿sí? Y esta diferencia entre cómo podemos ver el trabajo como castigo o el trabajo como algo espiritual, nos da la pauta de que todo se trata una vez más de la actitud, todo es una cuestión de actitud. Y la actitud muchas veces o en general es resultado del relato que nos contamos acerca de algo. Yo tengo una actitud sobre el trabajo en función de cuál es mi narrativa acerca de lo que significa trabajar. La ética responde siempre a una metafísica. ¿Sí? La metafísica es la visión del mundo y la ética es la actitud y el orden de cómo me despliego en el mundo. Entonces, volviendo a la idea de fluir, ¿no será que a veces usamos la idea de fluir como una excusa para no actuar? Puede ser una posibilidad. Que fluya, decimos, hasta que la musa no me tome, no voy a mover un dedo, no voy a mover un pelo. Está bien, si estamos muy del lado del esfuerzo y del hacer las cosas y forzar para mejorar y ser una mejor persona y evolucionar, está bien que nos vayamos más para el lado del Tao. El Tao puede salvarnos de la neurosis del esfuerzo. Pero si estamos muy del lado de la espera, del lado del Tao que en verdad es una máscara de la vagancia y de la dejadez, bueno, tal vez necesitamos escalar. Siempre se trata de desactivar polarizaciones, simplificaciones, remapear. Los mapas nos polarizan el territorio y las posibilidades de la experiencia. Los mapas sirven para sobrevivir, pero cuando ya sobrevivimos, toca redibujar los mapas. Y para remapear, para redibujar los mapas
y esto es algo que trabajo mucho en mis acompañamientos de artistas, chequear cómo vemos las cosas, cómo nos pensamos como artistas para repensarnos, recalibrar la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, la autoimagen, eso es muy importante. Pero para recalibrar la imagen, para remapear, necesitamos primero ver qué imagen estamos usando de nosotros mismos y nuestros procesos creativos. ¿Cuáles son las metáforas que usabas para hablar de tu proceso creativo? Te invito a eso, a preguntarte qué metáforas usas para tu proceso creativo, para explicar tu proceso creativo. ¿Te sirven esas metáforas? ¿Te limitan? ¿Te gustaría probar otras? ¿Qué pasa si probas otras metáforas? Bueno, en mi programa TEMP, en mi programa Todo es Materia Prima, trabajamos mucho con esto, con cuestionar las imágenes que usamos, las narrativas con las que explicamos nuestra experiencia, para así poder reescribir esas narrativas y redibujar los mapas. Así que para terminar te dejo con esta pregunta. ¿Qué imágenes estás usando para mapear y narrar lo que te pasa cuando creas? ¿Te sirven esas imágenes? ¿Qué pasa si probas con otras? Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar. Te invito a que comentes, a que dejes un like, a que me sigas en el canal, a que te enteres de mi programa de acompañamiento de procesos creativos. Te dejo información para que me escribas y me hagas preguntas todas las que quieras y nos vemos en el próximo video. Adiós.